Tenemos el tercer precandidato, la tercera precandidata en este momento. Ella está conectada, no se encuentra en este momento en el país, razón por la cual no pudo acercarse a venir presencialmente a acompañarnos el día de hoy, es la doctora María Fernanda Cabal. Con ella, pues a ella no sé si ha visto las normas y no sé si estaba conectada antes, básicamente tenemos 15 minutos 00, al minuto 14 le sonará un primer timbre, al minuto 15 le buscaremos que termine la presentación. No habrá forma, digamos, de apagar el micrófono, pero sí esperamos que ella cumpla con su tiempo. De manera que bienvenida, doctora Cabal, y queda usted en el escenario del sexto SEC y Asamblea de la ANDI. Muchas gracias. Quiero expresarle mi gratitud precisamente a usted, Bruce McMaster, y a la ANDI por su invitación al sexto Congreso Empresarial Colombiano, que me honra por ser la organización gremial más importante del país. Creo que jugamos en la misma cancha de la libre empresa, del Estado menos intervencionista, de la seguridad como bien fundante y de la necesidad de llevar a cabo reformas que el país ha aplazado repetidamente y que hoy son aprovechadas por quienes quieren fungir de salvadores cuando representan un riesgo para la democracia de cara a las elecciones de 2022. Permítanme en esta exposición hacer un recuento de los aplazamientos durante nuestra vida republicana, porque nunca he encontrado mejor consejero que la historia. En 1810, cuando se lanza el grito de la independencia, esa aspiración tuvo que ser aplazada, pues en lugar de buscar la unión y la fuerza, en 1812 ya estábamos enfrentados en la primera guerra interna del siglo. Por eso esa época fue bautizada como la patria boba y la independencia tuvo que esperar hasta las dos grandes batallas de 1819 en Boyacá. De hecho, una vez llegado el momento de construir nación y definir el modelo de organización que permitiera crear instituciones fuertes para consolidar el territorio y administrar la independencia, esta no ocurrió. En Colombia, yo digo que existe una extraña incapacidad de aprender de la experiencia. Por eso, después de la Primera Guerra Civil temprana, hubo 10 guerras más de carácter nacional durante el fin de siglo y 14 guerras regionales y decenas de revueltas locales. Podríamos afirmar que desde épocas remotas las armas se han institucionalizado en Colombia como forma de solución de las diferencias. El país tuvo entonces en sus primeros años 6 constituciones, 5 nombres diferentes hasta la Constitución del 86 y el nombre de República de Colombia. Transcurrió entonces el siglo XIX aplazando la construcción de país entre guerras y hegemonías de los dos partidos políticos que se fueron consolidando. Entre 1863 y 1886, la primera República Liberal, y luego entre 1886 y 1930, la hegemonía conservadora. Periodo en el cual estalla la Guerra de los 1000 días con las consecuencias de la pérdida del territorio por la separación de Panamá en 1903. El siglo XX se inicia con una especie de calma chicha durante la hegemonía conservadora, pero como ninguna hegemonía es buena, en ella se empieza a cocinar esa gran guerra no declarada del siglo XX, conocida como la violencia, entre los dos grandes partidos. En un caldo de cultivo que incluyó la conmoción de la Primera Guerra Mundial y su posguerra, los coletazos de la revolución bolchevique con la internacionalización del comunismo y las repercusiones de la Gran Depresión. En 1930 hay cambio de turno y comienza la Segunda República Liberal, al tiempo que nace el Partido Comunista Colombiano y en 1935 la CTC, Confederación de Trabajadores de Colombia, la primera gran central obrera que con el apoyo del partido gobernante aglutina a las organizaciones obreras comunistas, y desde entonces las relaciones obrero-patronales del país han estado marcadas por la confrontación y todas las consignas y estrategias del comunismo internacional. Desde ese momento se van calentando los ánimos en los dos partidos hasta 1946,
cuando un sector del Partido Liberal, que ya se confesaba socialdemócrata, se radicaliza y nace el Partido Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria UNIR, liderado por Jorge Eliezer Gaitán. Con esa división, los conservadores regresan al poder, cuando ya los enfrentamientos armados están a la orden del día en todas las regiones, hasta el asesinato de Gaitán en 1948 y la generalización de la violencia entre el gobierno conservador y las guerrillas liberales, con una fuerte influencia del comunismo internacional. Y siguiendo de aplazamiento en aplazamiento, en 1953 se produce un golpe de Estado militar, que no lo fue tanto. La violencia disminuye, no desaparece, y el país entra en un periodo de ese progreso relativo que es posible cuando se conculcan libertades y se consolida la dictadura. Comenzando la década de los 60, los partidos históricos necesitan recuperar su espacio político y se ponen de acuerdo. Derrocan al dictador y nace el Frente Nacional con la repartición sucesiva del poder durante 16 años. El Frente Nacional lo considero otro aplazamiento de la democracia real, por las restricciones a elegir y ser elegido y por la segura alternancia y repartición de la burocracia que empieza a incubar una de las 3 grandes maldiciones del siglo XX, la corrupción política que haría metástasis en todo el país. Pese a todo, el Frente Nacional sí derivó de alguna forma en un desarrollo institucional, especialmente durante los gobiernos de Carlos Lleras y Misael Pastrana, a pesar del vaivén y de las diferencias ideológicas y de las decisiones en materia de política pública, especialmente en temas que eran álgidos como la reforma agraria expropiatoria de los liberales y la defensa del derecho a la legítima propiedad privada de los conservadores. Y como la violencia no ha tenido solución de continuidad en la historia del país, con el Frente Nacional nacen otras 2 grandes maldiciones: la subversión armada comunista y el narcotráfico. Y ambas aplazaron el desarrollo integral del país. La primera es hija de la estrategia de la Internacional Comunista de exportar la revolución armada. Así nacen promovidas, entrenadas en Cuba, las guerrillas colombianas, entre otras las FARC en el 64, el ELN en el 65, el EPL en el 68 y el M-19 en 1970. La segunda, el narcotráfico, nace con la bonanza marimbera en la costa Caribe, llevada al extremo con la decisión de López Miquelsen de crear la famosa ventanilla siniestra, que legalizó millones de dólares de ingresos de la marihuana. A mediados de los 70, la marihuana es reemplazada por la coca y los caciques por los capos y los carteles, y el país vive en la década de los 80 una ola de violencia sin precedentes. Viene el gobierno de Betancur, durante el cual es asesinado el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla. Y en el de Virgilio Barco caen 3 candidatos presidenciales, entre ellos Luis Carlos Galán, cuyo asesinato da paso a la presidencia de César Gaviria. En el gobierno de Gaviria se proclama la Constitución de 1991 y viene la primera gran ola de internacionalización de la economía, que favorece a los llamados sectores modernos, pero deja postrado al campo, que ya estaba en medio del fuego cruzado entre las guerrillas y los paramilitares. En ese entonces se da la caída del muro de Berlín y las guerrillas comunistas pierden el apoyo de Moscú, que era su fuente de financiación de la revolución, y se dedican con mayor fuerza a la extorsión y al secuestro para terminar hermanadas con las mafias en lo que ha sido el combustible de la violencia y la corrupción, el narcotráfico. Este influjo desestabilizador se hace patente con la elección de Ernesto Samper y el proceso 8000, sucedido por Andrés Pastrana, quien con más buena voluntad que realismo político entrega a las FARC la zona de extensión del Caguán, cuyo estruendoso fracaso, sin embargo, da inicio al Plan Colombia y al fortalecimiento de las fuerzas militares. La historia continúa con la llegada al poder de Álvaro Uribe Vélez, que coincide con un momento de inviabilidad de Colombia como Estado, y se da inicio a un periodo de gran transformación a través de la política de seguridad democrática,
al tiempo que se lleva a cabo el sometimiento de las autodefensas con la Ley de Justicia y Paz. Al final de sus 2 periodos de gobierno, las FARC están diezmadas y el narcotráfico en su más bajo nivel desde el inicio del Plan Colombia. Pero en este país de aplazamientos y de retrocesos surge una amenaza por el nuevo control y en el entorno continental, sumada a una enorme traición política local. Hugo Chávez asume como presidente de Venezuela en 1999, dando entrada a un factor perturbador que no estaba en las cuentas de nadie, es el socialismo bolivariano del siglo XXI, e empieza a inyectar petrodólares de Venezuela al Foro de Sao Paulo para avanzar en una nueva estrategia del comunismo internacional, cuyo promotor y patrocinador es el entonces presidente Lula da Silva, y de ahí se mueven a Uruguay, Bolivia, Chile, Ecuador, Nicaragua, Paraguay, El Salvador, Perú y Argentina. A finales de la era Chávez, la economía venezolana empieza su caída libre y el dictador encuentra otra fuente de financiamiento ya aprobada por las guerrillas, que es el narcotráfico. Así Venezuela se convierte en asilo permanente de estos grupos mafiosos. Mientras tanto, en Colombia llega al poder Juan Manuel Santos, elegido con los votos de Uribe y con la bandera de la seguridad democrática, pero más demoró en terciarse la banda presidencial que en traicionar a sus electores. Nace su nuevo mejor amigo, se inician negociaciones secretas en Cuba, viene el reconocimiento del conflicto interno para darle estatus de parte a las FARC, viene el show del Cartagena, después el Teatro Colón y finalmente la firma del acuerdo. En ese proceso de negociación surge un asalto a las instituciones porque el Ejecutivo traiciona a sus electores y se entrega a unas negociaciones bajo la amenaza extorsiva de la violencia. El Legislativo entrega su competencia deliberante y su iniciativa legislativa bajo el fast track, la antítesis de la democracia. Y el sufragio pierde su condición soberana al expresar pierde su condición soberana de expresar la voluntad popular con el desconocimiento del triunfo del no. La lucha contra el narcotráfico negociada fue con la principal mafia narcotraficante y la justicia aplaza una vez más la reforma y le da impunidad total en la JEP a criminales de guerra y de lesa humanidad. Hoy seguimos en estado de aplazamiento por un garantismo excesivo y una ausencia orientadora de la preeminencia de la ley y de la autoridad legítima del Estado. Colombia es la sumatoria de 50 millones de historias individuales de colombianos de carne y hueso que merecen salir de la trampa de los aplazamientos sucesivos y necesita volver a creer en sus gobernantes. Es vital para la democracia la recuperación de la confianza ciudadana. Esta se reconstruye es con resultados y con evidencias, no con falsas promesas. Por eso la recuperación del orden, digo yo, se hace a partir de 3 premisas fundamentales. El imperio de la ley como máxima norma de convivencia, la justicia debida y oportuna. San Agustín decía, cuando se suprime la justicia, ¿qué son los reinos sino grandes bandas de ladrones? Y la seguridad en su sentido más amplio como bien fundante de la sociedad que no se limita solo a la preservación de la vida, sino que garantiza la libertad integral, de credo, de trabajo, de asociación. Y dentro de ese orden de ideas, el desaplazamiento del país obliga a que Colombia marche en varias direcciones. Reforma política que dignifique el papel de los partidos y el ejercicio individual de la política. No puede seguir siendo la política el negocio de la clase política para seguir sosteniéndose indefinidamente en el poder. Reforma a la justicia, que siempre se ha estrellado con los intereses de la magistratura, del Congreso, de la falta de gobernabilidad del Ejecutivo, intereses ideológicos de sindicatos de la rama y hasta intereses de las mafias del narcotráfico. Colombia necesita que se garantice la tutela, pero que se evite su abuso sistemático y para eso se necesita voluntad política y gobernabilidad. Colombia necesita reforma laboral, tantas veces impedida por los sindicatos de izquierda, que sea la palanca de formalización y de la creación de más y mejor empleo diverso en sus modalidades como diverso en el país, que garantice bienestar y dignidad del trabajador en el campo y en las ciudades
en todos los oficios y competencias. Necesitamos una reforma pensional. El actual sistema es insostenible. Necesitamos la reforma educativa para acabar con lo que se denomina el analfabetismo efectivo de bachilleres y profesionales. Yo presenté ahora un proyecto de ley de reforma a la educación para garantizar que cuando no hay suficiente oferta o su calidad no sea buena, puedan recurrir con el voucher escolar a los colegios privados por convenio, por concesión. Colombia necesita una reforma tributaria estructural que sea cada 4 años. No puede ser que cada año tengan que volver a hacer una colcha de retazos porque esto anula la seguridad jurídica del inversionista nacional y extranjero. Debe fomentarse la formalización empresarial como el camino al pleno empleo. Finalmente, necesitamos una política de generación de empleo donde el Estado facilite el camino con menos regulación que esconde la corrupción y que ahoga la iniciativa privada. Finalmente, ya para cerrar, hay que respaldar el microcrédito como un camino de formalización del empleo de baja y mediana escala y se tiene que identificar cómo se atiende a esa gran masa que es la mayoría de la economía, que es la pequeña empresa, la empresa familiar que necesita el acceso al crédito y al capital. Finalmente, con el tema ambiental, debe promoverse un equilibrio entre lo público y lo privado. Muchas gracias.